Y hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spy Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de una entrevista que ha dado nuevamente André Curi, el agente que ha hecho posible el fichaje, uno de los agentes o una de las personas que ha hecho posible el fichaje de Víctor Roque por el Fútbol Club Barcelona, porque ha estado hablando no solo de la negociación y del precio y de lo que implica el precio, sino de algunas de las cosas que han sucedido con respecto a por qué el jugador ha desestimado otras ofertas y ha preferido al Barça, y por qué todo el entorno, incluido André Curi y el resto, tenían claro que la opción correcta del jugador, incluso sacrificando dinero a día de hoy, era venirse al Barça por un tema deportivo y por un tema de conseguir máximo rendimiento económico a lo largo de la carrera del jugador, no ahora con un pelotazo que le pudiera frenar la progresión y fastidiar una carrera deportiva longeva. Esto es un tema importante que hemos estado tocando en algunos de los vídeos en el pasado, de cómo hay agentes que creo que empiezan a tener un poquito más claro cómo funciona el tema de la carrera de un futbolista, especialmente cuando querés tener a un futbolista que puede llegar a ser un gran jugador de futuro. Hay agentes que quieren capitalizar urgentemente en jugadores al momento, aprovechar la oportunidad en el momento ya y no tener perspectiva de gestión de carrera. Y luego hay otros agentes, como por ejemplo Iván de la Peña, que tienen un concepto de la carrera de un futbolista un poquito más sofisticado, más allá del dinero, y que intentan pues encauzar la carrera de una forma que produzca un beneficio económico, un beneficio deportivo y un beneficio personal en lo que sería la felicidad del futbolista, ¿no? Esto siempre, como siempre, y por desgracia os tendré que traer el caso de Ilaix Moriba, donde es que es un caso del libro de cómo se intentó capitalizar demasiado rápido un jugador que tenía una proyección muy poderosa y muy potente, y que se intentó pues simplemente aprovechar una oportunidad del momento sin tener en cuenta los otros factores, el factor deportivo y el factor personal. Simplemente se tuvo en cuenta el factor monetario, y evidentemente esto a la larga veremos cómo repercute en la carrera del jugador, ¿no? De Ilaix Moriba en este caso. Si es acertada o no la estrategia. Yo creo que no. De momento no ha salido bien por la parte felicidad y deportiva, por la parte económica seguramente sí. Pero bueno, es que repito que la vida de un futbolista no es solo la parte económica, también tiene la parte emocional y la parte de carrera deportiva. Bueno, vamos a hablar de André Curi, que como digo ha dado una nueva entrevista facilitando detalles sobre Víctor Roque. Creo que lo más importante de la entrevista, más allá de que evidentemente alaba mucho al Barça, alaba mucho a Deco, alaba mucho a Mateo Alemany, a Jordi Cruyff, al propio Laporta, que dice que es un hombre muy valiente, con mucho coraje. Aparte de esta buena relación que tiene André Curi con el Barça, porque recordar que es una persona que ha estado vinculada de forma directa o indirecta con el Fútbol Club Barcelona durante los últimos 20 años, ha sido un scouter, digamos, principal del Barça en Brasil, estuvo creo que bajo salario durante un tiempo en la entidad blaugrana para ser como una figura que tuviera una cierta exclusividad para buscar talento brasileño para el propio Barça, y también es una persona que tiene claro que el mercado brasileño es un mercado muy importante para el Barça, y con el fichaje de Víctor Roque el Barça consigue nuevamente posicionar la marca Barça en Brasil de una forma importante, algo que ya ha conseguido en el pasado con jugadores como Romario, Rivaldo, el propio Ronaldo, el que luego se fue al Madrid, Ronaldinho y Neymar. Bueno, pero lo importante es la parte del riesgo. Le preguntan, y esto es me alegro que el periodista haya tenido la consideración de hacer esta pregunta, sobre el riesgo de la operación, teniendo en cuenta los 30 más 31 millones en variables, con la edad del jugador y el tema de que despunte o no despunte. Y os voy a decir que André Curi ha dado una explicación que está bien, pero que se olvida de la parte que está mal, es decir, del escenario opuesto. André Curi dice que el precio que ha pagado el Barça por Víctor Roque es una ganga, porque en realidad son 30 millones, que es un precio competitivo, según André Curi. Para mí es alto, pero para André Curi es competitivo, dado cómo está el mercado y dado las ofertas y la inflación del fútbol. Y los 31 millones adicionales son variables que él dice que, si se cumplen, significa que el jugador tiene un valor de mercado de 200 millones de euros. Por lo tanto, el Barça estaría pagando 61 millones, pero tendría un jugador que valdría 200 si se cumplen las variables. Porque si se cumplen las variables es que el jugador ha metido muchos goles, ha sido diferencial, ha ganado el Balón de Oro, bueno, ha hecho una serie de hitos deportivos que evidentemente dispararían su cotización a cotas muy altas. No sé si 200 millones, porque a día de hoy quizá el único jugador que puede decir o presumir que tiene ese valor de mercado es Mbappé, pero vale, entendemos el concepto. Lo que pasa es que exagerar las cifras nunca es bueno. Si Víctor Roque cumple todos los objetivos,
seguramente no valdrá 200, pero igual sí que vale 90. Entonces ya te ha salido el fichaje correcto, o vale 100. Ya te ha salido bien el fichaje. Lo digo porque tampoco nos pensemos que hemos fichado a Haaland. Que me parece que hay gente que cree que Víctor Roque va a ser el nuevo Haaland. Yo no lo sé, ojalá. Pero bueno, es muy prematuro para saber si hemos fichado al nuevo Haaland. Ahora bien, lo que no se olvida, de lo que se olvida André Curi es de el escenario opuesto. Tú imagínate que el jugador no se adapta a Barcelona. Tú imagínate que el jugador no puede jugar. Tú imagínate que no consigue hacerse un hueco. Tú imagínate que Xavi no acaba de verlo claro y que se tira 1 o 2 temporadas siendo suplente, o el Barça intentando cederlo a algún equipo para ver que se foguee tipo Pablo Torre. Y en esa cesión no sale la cosa como uno espera, por lo que es por H, por B o por Y. Has pagado 30 millones. ¿Vale 30 millones un jugador que tú no quieres y que vas cediendo por aquí o por allá? Este es es que claro, el escenario ideal ya lo conocemos, el escenario, y yo ya lo he comentado en mis vídeos. Si Víctor Roque cumpliera todos los variables, no hay riesgo en el fichaje, obviamente. Porque entonces significaría que evidentemente el jugador la está rompiendo, y si el jugador la está rompiendo, tendrá un valor de mercado que seguro que es de 60 o más. Por lo tanto, estás cubierto. Pero claro, este es el escenario mega optimista, es el escenario donde Víctor Roque cumple con todos los objetivos. Ahora, ¿y si se queda a la mitad? ¿Y si se queda? Ahora supongamos que, porque ahí es donde está el truco financiero. Supongamos que Víctor Roque cumple ciertos objetivos y el Barça tiene que acabar pagando 10 millones más. Esto significaría que el jugador habría costado 40 millones. Si cumple esos objetivos de 10 millones más, ¿cuánto valdría el jugador? ¿100 también? ¿O 40? ¿O 50? ¿Cuál sería el valor del jugador? Ahí es donde está un poco el truco de la matemática, está muy bien pintar el escenario de negocio redondo, porque si sale todo bien, entonces es cojonudo. Claro, si sale todo bien, siempre todo es cojonudo. Ahora, ¿y si sale mal? Si Víctor Roque no llega a cumplir ni un solo objetivo y nos quedamos en 30, ¿cuánto vale entonces el jugador en el mercado? Eso es lo que hay que preguntarse para saber si es... O sea, no para saber si es buen negocio. Para saber si es buen negocio tú tienes que poner los diferentes escenarios y la probabilidad de que se cumplan los diferentes escenarios. La probabilidad de que Víctor Roque cumpla todos los bonus es baja. Porque hay uno que es Balón de Oro. O sea, que es muy baja. Por lo tanto, eso no se va a producir. O la probabilidad es muy baja. La probabilidad de que no paguemos ningún extra también es muy baja. Por lo tanto, el jugador no va a costar 30 millones. Por lo menos va a costar 37 o 40. Vale. En ese escenario, que es el más probable, en el que vamos a estar pagando una horquilla de variables entre, pues si son 31, pongamos que la horquilla de variables sería entre 10 y 18 millones, que se van a pagar por Víctor Roque, por un rendimiento que no es ni muy optimista ni muy pesimista, un rendimiento, digamos, realista, ¿no? El Barça paga entre 15 y 18 millones en variables, no los 31. Vale, eso sumaría al fichaje de Víctor Roque 48 millones de euros. Con ese cumplimiento de esos variables, que no son todos, ¿el jugador vale 48 o vale 40? ¿O vale 55? Porque ahí es donde está el truco para saber si el fichaje de Víctor Roque realmente es un jugador que se ha pagado un precio correcto o incorrecto. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con André Curi. No es que no esté muy de acuerdo, perdón. No es que no esté de acuerdo. Yo en los análisis parcializados, los que habéis venido a este canal, ya sabéis que no los compro. Ya sé que es muy bonito comprarlos, porque es muy bonito utilizar el argumento de André Curi y decir, si Víctor Roque cumple todos los objetivos, el jugador valdrá 200 millones. Claro, ese escenario mega optimista no lo hace nadie cuando tú haces un análisis de compra-venta de una inversión y haces el coste-beneficio-riesgo de la operación. Tú tienes que tener en la situación menos favorable, unas situaciones intermedias y la situación más favorable. Y tú sabes que la menos favorable y la más favorable son las que tienen menos posibilidades de producirse. Por lo tanto, el señor André Curi nos quiere vender la moto de gran negocio ante una de las situaciones que es la menos probable, que es la de que Víctor Roque rompa todos los récords, le haya que pagarle los 31 millones de euros al Atlético Paranaense y la rompas. Mirad, os voy a poner un ejemplo que os ilustrará esta situación. ¿Os acordáis de aquel fichaje del Valencia, André Gómez? ¿Os acordáis cuando se le fichó? Se le fichó con un bombo y platillo y con unos variables. Había un variable de Balón de Oro. Y se decía lo mismo. Uy, si este jugador la rompe y consigue el Balón de Oro, el Barça se va a hinchar, porque el precio que se pagó en aquel momento, no sé, 30 millones de euros o 40, que era una barbaridad. Claro, era negocio. Si el jugador cumplía con todo y ganaba el Balón de Oro, evidentemente los 30 millones eran un regalo. ¿Qué pasó con André Gómez? ¿Significa que hemos fichado a André Gómez con Víctor Roque? No, no significa eso. Significa que el escenario más positivo rara vez se cumple.
¿Que se cumple? Cojonudo. O sea, ojalá se cumpla. Yo quiero que se cumpla, evidentemente. No estoy diciendo que no. Recordar que esto no es lo que yo quiero que pase. Yo te estoy contraargumentando, te estoy dando una visión realista de una visión que te han dado desde los medios y desde un agente de fútbol que tiene el incentivo de vender siempre la mejor película posible. Que es que Vitor Roque es un fichaje ganga, porque, claro, si la rompe, no valdrá 60 millones, valdrá 150. Vale, pero la tiene que romper, obviamente. Como sabemos que romperla es difícil y que puede dar un buen rendimiento y puede ser un jugador súper importante en el Barça, pero quizá no cumplirá todos los requisitos, ¿dónde nos vamos a estar quedando? ¿En qué límite nos quedamos con el tema variables? Y ahí es donde tenemos que hacer el análisis. Repito, no estoy intentando que pienses que el fichaje de Vitor Roque es caro o barato. Te estoy diciendo que para saber si el fichaje es bueno o malo, no podemos hacer caso al escenario más positivo que nos plantea André Curi en la entrevista. André Curi tenía que haber presentado el escenario más positivo, el más negativo y uno intermedio. Para que nos hiciéramos a la idea de, señores, si Vitor Roque es un desastre y el Barça no paga variables, el señor nos habrá costado 30 millones, ¿cuál crees tú que será el valor de mercado de un jugador que ha sido un desastre en el Barça? ¿Sigue siendo 30 o baja a 15? ¿Vale? Lo digo porque ¿cuánto vale Ferran Torres hoy? Tú fichas a Ferran Torres por 55. Si hubiese salido de puta madre, igual el chaval valdría 90 ahora. Pero ¿cómo ha salido el tema Ferran Torres? No ha salido bien. ¿Cuánto vale hoy Ferran Torres? Te dicen que vale entre 25 y 30 millones. Tú pagaste 55. Claro. Entonces, si un jugador que fracasa en el Barça, es que 55, es que tiene mucho futuro. Ya, pues ya Ferran Torres ya es un negocio, ya es una ruina de negocio. Ya es una ruina. Ya no recuperas el valor del jugador. Ya está. O sea, perdido. Claro, entonces, con Vitor Roque, viene al Barça, no triunfa, no juega, hay que cederlo. Su valor se mantiene en 30 por lo menos, o encima va a bajar a 20. No, entonces ahí ya pierdes dinero, ya has vuelto otra vez a meter la pata. Porque ni deportivamente has resuelto un problema y financieramente hablando vuelves a tener pérdidas. Señores, no es un intento, de verdad, esto no es un intento. Me jode a veces porque parece como que yo quiera fastidiarlo todo. Yo soy realista, tíos. O sea, yo lo que no me hacer es venderte la puta moto de las cosas que te están diciendo gente que tiene una agenda propia, en este caso André Curi tiene una agenda propia de hacer ver que sus operaciones son cojonudas para los clubs, porque vive de esto, señores. O sea, vive de esto. Entonces no te va a vender nunca te va a decir que lo que te está vendiendo pues puede tener un riesgo. Claro, él está planteándote una situación idílica para que tú digas, ¡buah! ¡Qué cojonudo!, ¿no? Bueno, pues cojonudo no. Veremos si es cojonudo o no. Yo espero que sea cojonudo. Yo espero, pero que no nos vendan la moto antes de tiempo. Ya te lo digo ahora, también te lo digo, que no nos... Porque esa es la forma, al creerte este tipo de discursos, esta es la forma de que te vayan tomando el pelo como a Bartomeu. Porque te viene un tío, te mete este rollo, te lo crees, picas, luego no sucede lo que te ha dicho el tío porque hay otros escenarios posibles y que tienen más probabilidad de producirse, te pillas los dedos, hostia, no lo entiendo. Pero si me habían dicho que esto era un riesgo cero prácticamente, si mira, si cumplíamos variables, el chaval este valía como el oro. Ya, claro, pero ¿y si no los cumple? Si no los cumple, entonces ¿cuál es el escenario si no los cumple? O si los cumple de forma intermedia, ¿cuál es el escenario? Claro, esto es, vamos, los que trabajáis en temas de análisis y tal, ya entendéis perfectamente la jugada. Los que no, pues lo siento, si no lo entendéis, pues no puedo hacer nada. Así que, señores, nos vamos a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Spider Culé, el superhéroe del Barça que no sirve para nada. Chao.